capture of Venezuela leader Nicolas Maduro. We have now learned today he is set to make his first court appearance in New York City as soon as tomorrow, according to what a court spokesperson tells NBC News. You're looking at some of those new images of Maduro here with Today in Venezuela, people picking up the pieces. Literally, this new video coming into us after the U.S. struck Venezuela, capturing both Maduro and his wife in this surprise military operation unlike anything we've seen in a generation. La formalización de una nueva acusación contra el presidente de Venezuela en suelo estadounidense marca un punto de inflexión en el uso institucional de herramientas judiciales en contextos diplomáticos. En enero de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decidió reanudar formalmente un proceso penal contra Nicolás Maduro, presidente en ejercicio de Venezuela, a partir de una acusación de conspiración para el narcoterrorismo que se había mantenido en secreto parcial desde 2020. La reactivación del caso, oficializada mediante nuevas remisiones al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, reavivó un debate jurídico latente sobre los límites de la jurisdicción estadounidense en acciones contra jefes de Estado extranjeros. Aunque la acusación original ya había generado reacciones diplomáticas en el momento de su primera divulgación, la decisión de reactivar el proceso en un contexto geopolítico, sin presentar nuevas pruebas ni indicar una cooperación judicial bilateral, cambió el eje de la discusión. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La denuncia presenta una narrativa que abarca 2 décadas, con acusaciones de tráfico internacional de drogas, financiación de grupos armados y uso político de redes ilícitas transnacionales. El documento enumera organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Cartel de Sinaloa y otras facciones regionales, sugiriendo que Maduro habría actuado como pieza central de un esquema de exportación de cocaína con ramificaciones directas en los Estados Unidos. Sin embargo, juristas especializados en derecho internacional señalaron que la estructura de la acusación presenta lagunas significativas. La ausencia de fechas específicas, la generalidad en la descripción de los hechos y el uso de términos vagos como grandes cantidades y cargas protegidas por las autoridades venezolanas han suscitado dudas sobre la rigurosidad técnica del escrito. Además, la inexistencia de elementos de prueba en los autos públicos disponibles, como incautaciones documentadas, interceptaciones legales o cooperación internacional homologada, limita la solidez de la acusación y da pie a críticas sobre su viabilidad judicial. La elección de la jurisdicción también causó extrañeza. El caso fue remitido al Distrito Sur de Nueva York, a pesar de que el documento presentado no establece un nexo directo entre los hechos narrados y el territorio de ese estado. En contextos similares, es habitual que la jurisdicción se determine por la presencia de elementos de conexión, como movimientos financieros rastreados en instituciones bancarias locales, registros de entrada en territorio estadounidense o el uso de estructuras logísticas situadas en la zona. Sin embargo, nada de esto aparece de forma explícita en los documentos hechos públicos. Paralelamente, el Distrito Sur de Florida, tradicionalmente más cercano a las dinámicas migratorias y comerciales con Venezuela, especialmente en la región metropolitana de Miami, permanece al margen del caso. La decisión de evitar esta jurisdicción, donde reside una importante comunidad venezolana y donde sería posible invocar experiencias anteriores con litigios internacionales similares, añade un componente estratégico aún no explicado por las autoridades. En términos técnicos, la acusación se basa en 4 cargos principales: conspiración para el narcoterrorismo,
conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas de fuego con intención de utilizarlas en delitos de tráfico y conspiración para el uso de armas pesadas. Aunque estos tipos penales están previstos en la legislación federal, su aplicación a un jefe de Estado extranjero en ejercicio, sin presencia física en los Estados Unidos y sin un tratado de extradición en vigor, hace que el caso sea jurídicamente atípico. Más aún, los expertos en cooperación penal internacional señalan que la aplicación extraterritorial de estas normas exige no solo la alegación de daños directos al territorio estadounidense, sino también la demostración de que se han agotado todos los canales diplomáticos y judiciales de resolución previa, algo que, en este caso, no figura en el proceso. Otro punto que ha llamado la atención es el fragmento del documento que trata de la confiscación de bienes. Basándose en alegaciones de enriquecimiento ilícito, el Departamento de Justicia solicita, desde ya, la posibilidad de confiscar activos asociados directa o indirectamente a Nicolás Maduro, en cualquier jurisdicción en la que se puedan rastrear dichos bienes. La formulación de la solicitud es amplia y poco delimitada, e incluye bienes inmuebles, cuentas bancarias, recursos empresariales e incluso propiedades estratégicas relacionadas con la cadena petrolera. Este enfoque, aunque previsto en el marco legal estadounidense, suscita preocupación entre los juristas por la ausencia de límites objetivos, ya que la confiscación depende de la demostración fehaciente de que los bienes se adquirieron con recursos procedentes de las actividades ilícitas descritas, algo que aún no se ha presentado en el caso. Al actuar de forma preventiva sobre la base de una acusación que aún no ha sido juzgada, el Departamento de Justicia se expone al riesgo de provocar reacciones diplomáticas e institucionales a escala hemisférica. En análisis como este, buscamos examinar el funcionamiento real de las instituciones, incluso cuando las decisiones judiciales asumen funciones políticas. Si usted sigue los acontecimientos a largo plazo y valora una lectura responsable del sistema, considere seguir nuestro canal para no perderse las conexiones que traerán los próximos episodios. Es en este contexto que la reanudación del caso contra Nicolás Maduro pasa a ser examinada no solo como un episodio aislado, sino como parte de un movimiento institucional más amplio, en el que el uso del aparato penal federal estadounidense se inserta en estrategias de presión internacional. Desde la década de 1990, Estados Unidos ha recurrido a acusaciones penales extraterritoriales en situaciones específicas, generalmente relacionadas con temas de seguridad transnacional, como el tráfico de drogas, la financiación del terrorismo y los delitos financieros de alto impacto. Sin embargo, cada una de estas acciones siguió criterios rigurosos de fundamentación fáctica y conexión jurisdiccional. La denuncia reactivada contra Maduro, al no explicar de manera consistente los vínculos entre los hechos narrados y el territorio estadounidense, desafía la jurisprudencia establecida sobre el alcance y los límites de la actuación extraterritorial del Departamento de Justicia. Un punto relevante para comprender la complejidad del caso es el papel del Gran Jurado, instancia que funciona como filtro preliminar para la aceptación de una denuncia penal federal. En teoría, el Gran Jurado evalúa si hay indicios mínimos que justifiquen la continuación de un proceso, y no si las pruebas son suficientes para una condena. Aún así, la forma en que se presenta la información a los jurados influye directamente en la decisión. La legislación no exige que se revelen todas las pruebas en esta fase, pero se espera que la Fiscalía actúe de buena fe, presentando un cuadro fáctico coherente.
La ausencia de elementos materiales visibles, como documentos, interceptaciones o testimonios directos, plantea dudas sobre el contenido efectivamente sometido al escrutinio del jurado. A este escenario se suma el hecho de que no se ha anunciado públicamente ninguna cooperación internacional formal, lo que limita la posibilidad de que las pruebas originadas en territorio venezolano se hayan obtenido de forma legítima y se hayan compartido con las autoridades estadounidenses. A partir de este punto, el debate institucional incorpora una segunda capa: la cuestión de la legitimidad democrática del uso selectivo del sistema de justicia penal en contextos de alta carga geopolítica. En los últimos años, diferentes administraciones estadounidenses han expresado su preocupación por lo que denominan lawfare, el uso estratégico de instrumentos jurídicos con fines políticos, en países de América Latina. Sin embargo, al adoptar una postura agresiva sin la debida protección probatoria, el propio sistema jurídico de los Estados Unidos corre el riesgo de ser percibido como parte de una práctica similar. La crítica, en este caso, no se refiere a la legitimidad de investigar o responsabilizar a figuras públicas de otros países, sino a la forma y el momento en que se hace. Cuando se presentan denuncias vagas contra líderes extranjeros, en medio de disputas diplomáticas y sin el respaldo de canales multilaterales reconocidos, se amplifica el riesgo de erosión institucional. Esta convergencia ayuda a entender por qué el caso suscita reacciones divergentes entre los expertos. Una corriente argumenta que la acusación, aunque jurídicamente frágil, tiene valor y cumple una función disuasoria. Según este entendimiento, la mera existencia de un proceso penal contra Maduro serviría para aislar su figura en la escena internacional, dificultar sus movimientos financieros y crear obstáculos diplomáticos. Otra corriente, sin embargo, ve en esta lógica una peligrosa inversión de los principios que rigen el Estado de Derecho. Para estos analistas, el uso de acusaciones penales sin una base probatoria sólida compromete la credibilidad del sistema, abre precedentes para represalias recíprocas y puede convertir la justicia federal en un instrumento de política exterior no regulado por el Congreso ni por el Departamento de Estado. Desde el punto de vista técnico, el caso también plantea cuestiones sobre la aplicación del concepto de conspiración en el contexto del derecho penal internacional. A diferencia de los delitos de ejecución directa, como el homicidio o el tráfico individualizado, la acusación de conspiración exige la demostración de un acuerdo consciente y deliberado entre dos o más partes para cometer un delito. Esto, a su vez, exige pruebas que indiquen no solo la existencia del plan, sino también el conocimiento mutuo y la participación activa de los implicados. En la denuncia contra Maduro, las referencias a reuniones, alianzas con grupos armados y uso de estructuras estatales para proteger cargamentos ilegales se hacen de forma genérica, sin describir acciones específicas atribuidas al acusado. En procesos de alta complejidad, es común que el gobierno de los Estados Unidos recurra a delaciones premiadas, testigos protegidos o interceptaciones legales para sustentar este tipo de acusaciones. Sin embargo, ninguno de estos elementos aparece hasta el momento en el expediente público del proceso. Esta ausencia de pruebas explícitas contrasta con la gravedad de las penas previstas. Las acusaciones incluyen posibles penas de cadena perpetua, además de la confiscación de bienes y la imposición de sanciones secundarias a personas y entidades asociadas. En el plano diplomático, la permanencia de estas acusaciones también dificulta las posibles negociaciones bilaterales entre Washington y Caracas.
que estaban siendo discretamente retomadas por sectores de la administración estadounidense interesados en la estabilidad energética regional. La existencia de una acusación activa contra el presidente venezolano restringe los canales formales de negociación, limita el alcance del diálogo y puede comprometer iniciativas de cooperación en áreas como la seguridad fronteriza, la migración y los flujos comerciales. Entre los operadores del sistema judicial, la percepción sobre el caso tampoco es unánime. Algunos fiscales jubilados han expresado su malestar por la forma en que se ha redactado el proceso, destacando la falta de cohesión interna y el uso de terminología poco precisa. Otros, por su parte, señalaron que el Departamento de Justicia podría estar preservando elementos probatorios bajo secreto, con el objetivo de presentarlos solo en la fase de instrucción. Esta hipótesis, aunque técnicamente plausible, no responde a la duda central sobre la elección del momento procesal y la estrategia de comunicación. En casos que involucran a figuras públicas de proyección internacional, la forma en que se presenta la acusación al público tiene un efecto directo sobre la percepción de la legitimidad institucional. El riesgo, en este escenario, es que la fragilidad técnica de la denuncia comprometa su propia función estratégica, reforzando la imagen de selectividad o improvisación. La ausencia de tratados de extradición entre Estados Unidos y Venezuela amplía aún más las incertidumbres sobre la ejecución práctica del proceso. Incluso si el juicio sigue adelante, la presencia física del acusado en Estados Unidos sigue siendo improbable. Esto plantea un segundo dilema institucional. ¿Hasta qué punto es legítimo y eficaz mantener un proceso penal abierto contra una autoridad extranjera en ejercicio sin posibilidad de juicio o defensa? Para algunos juristas, el mantenimiento del proceso en estos términos convierte la denuncia en un instrumento declarativo, con baja funcionalidad jurídica y alta carga política. Para otros, se trata de una estrategia deliberada de contención, aunque sin efectos inmediatos, capaz de imponer costes reputacionales y financieros relevantes a largo plazo. Es precisamente por eso que seguimos casos como este con especial atención. La lectura cuidadosa de los procesos que involucran múltiples niveles institucionales permite comprender mejor los mecanismos formales del poder, sus estrategias, sus debilidades y sus límites. Si valora este tipo de análisis continuo y contextualizado, seguir el canal puede ser una buena forma de estar al tanto de los próximos pasos de esta y otras disputas judiciales en curso. Desde la reanudación del proceso, el caso que involucra a Nicolás Maduro dejó de interpretarse como un procedimiento penal común y pasó a entenderse como un punto de presión institucional, con implicaciones que trascienden al propio tribunal. Lo que antes podía verse como una acusación en estado latente, se convirtió en el epicentro de una disputa interpretativa, que involucra límites de jurisdicción, respeto a la soberanía y el uso del derecho penal como instrumento de señalización internacional. Entre los juristas de matriz constitucionalista, la reactivación del proceso ha sido recibida con cautela, precisamente porque se basa en acusaciones amplias, con contornos poco definidos y con una transparencia probatoria reducida en el plano público. Para este grupo, la principal fragilidad no reside solo en el contenido de la denuncia, sino en el precedente que tiende a establecer. Al aplicar normas penales internas contra un jefe de Estado extranjero, sin demostrar de manera inequívoca una base jurisdiccional sólida, el sistema estadounidense corre el riesgo de comprometer el principio de reciprocidad institucional, que, en la práctica, sustenta la previsibilidad de las relaciones entre Estados. El temor es pragmático. Si hoy en día este tipo de mecanismo se emplea para enmarcar a un líder extranjero bajo conexiones territoriales discutibles,
Mañana la misma arquitectura puede ser utilizada por otros países contra autoridades estadounidenses en circunstancias análogas, creando un ciclo de represalias jurídicas con un alto coste diplomático. Sin embargo, existe una corriente de opinión opuesta que sostiene la validez del proceso bajo el argumento de la protección transnacional frente a delitos de alcance global. Según esta perspectiva, cuando la conducta imputada se inscribe en redes criminales capaces de producir efectos directos sobre la seguridad interna de los Estados Unidos, la jurisdicción penal federal podría activarse incluso sin la cooperación del Estado de origen y sin la presencia física del acusado en territorio estadounidense. Esta interpretación cobra fuerza cuando el caso está relacionado con el narcotráfico internacional y las rutas descritas como conectadas al territorio de los Estados Unidos. La interpretación no es totalmente nueva y tiene paralelismos en disputas anteriores relacionadas con la piratería, el terrorismo y el lavado de dinero a escala transfronteriza. Sin embargo, incluso entre los expertos que aceptan esta ampliación del alcance jurisdiccional, persiste el malestar por la forma específica en que se ha estructurado el caso Maduro. La denuncia carece de una delimitación fáctica clara, presenta conexiones territoriales poco objetivas y no expone al público documentación probatoria capaz de sustentar de manera consistente la narrativa acusatoria. Por ello, resulta difícil disipar la percepción de que el caso se mueve más en el terreno simbólico que en el jurídico. Dentro del propio Departamento de Justicia, analistas y observadores atentos al tema han señalado un riesgo adicional: el de empujar al ámbito judicial decisiones que en otros escenarios se gestionarían mediante instrumentos diplomáticos, canales multilaterales o medidas económicas. La reactivación del proceso se produjo sin una coordinación pública evidente con el Departamento de Estado, lo que refuerza las interpretaciones de que la instancia judicial opera con una considerable autonomía táctica en relación con la planificación tradicional de la política exterior. Esta autonomía puede producir efectos ambiguos. En lugar de ampliar la coherencia institucional del Estado, puede generar una situación en la que las iniciativas procesales pasen a definir posiciones internacionales, antes de estar respaldadas por un camino probatorio y procesal sólido. En términos prácticos, esto sugiere el surgimiento de una capa de poder operativo, en la que las decisiones judiciales ganan protagonismo geopolítico incluso cuando su viabilidad procesal sigue siendo vulnerable. Desde el punto de vista técnico, los especialistas en litigios federales destacan una fragilidad estructural que atraviesa el caso desde su base: la indefinición sobre la admisibilidad y validez de las pruebas en un eventual juicio. Teniendo en cuenta que el acusado no se encuentra en territorio estadounidense y que la recopilación de pruebas en suelo venezolano no parece haberse llevado a cabo mediante mecanismos formales ampliamente reconocidos de cooperación jurídica internacional, surgen dudas sobre la legitimidad de los testimonios, registros financieros, informes de investigación y pruebas obtenidas por fuentes no homologadas. Incluso si el proceso no avanza rápidamente hacia un juicio, la simple incorporación de materiales reunidos de forma unilateral ya abre espacio para impugnaciones técnicas y amplifica el riesgo de desgaste diplomático. Esta inestabilidad reduce la previsibilidad y crea un entorno propicio para litigios colaterales, incluso involucrando a terceros citados en los autos, como empresas, intermediarios e instituciones financieras. El debate se vuelve aún más delicado al involucrar a un jefe de Estado en ejercicio. A diferencia de las acciones penales comunes, este tipo de imputación activa parámetros específicos del derecho internacional público: los principios de inmunidad soberana,
los límites a la jurisdicción universal y los compromisos multilaterales sobre cooperación penal. No son solo detalles formales, sino barreras concretas que exigen una fundamentación más rigurosa y un mayor cuidado institucional. Aunque estas normas no imposibilitan automáticamente la acusación, imponen filtros y requisitos que no pueden ignorarse sin coste alguno. Cuando la denuncia no hace referencia explícita a estos marcos o cuando no demuestra cómo pretende compatibilizar su alcance con el derecho internacional vigente, crece la interpretación de que se trata de un caso que se sale de los estándares consolidados en los litigios transnacionales. En este escenario, el centro de la controversia deja de ser solo la posible culpabilidad o inocencia del acusado, y pasa a ser la legitimidad procesal del propio sistema acusatorio. Si el proceso respeta los principios que sustentan la idea de justicia que afirma representar. Paralelamente, surgen interpretaciones que vinculan la reactivación del caso al contexto político interno de los Estados Unidos. En periodos electorales, los reposicionamientos institucionales en temas externos tienden a adquirir un fuerte valor narrativo. Los casos que involucran a líderes asociados con regímenes autoritarios a menudo se convierten en señales públicas de firmeza, orden y compromiso con la seguridad nacional. Aunque no hay indicios objetivos de interferencia política directa en la decisión, el momento elegido y la forma en que el caso reaparece en el debate público alimentan interpretaciones divergentes. Para parte de la opinión pública, la medida refuerza la lucha contra el narcotráfico internacional. Para otros sectores, el gesto parece tener una utilidad inmediata en el ámbito nacional, funcionando más como un instrumento a corto plazo que como un camino pensado para un desenlace penal coherente. Otro punto que amplía el grado de especulación es la estructura retórica de la denuncia, especialmente la forma en que se mencionan organizaciones criminales de gran notoriedad. La acusación cita a grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los Zetas y el Cartel de Sinaloa, pero sin presentar al público de forma clara y documentada vínculos operativos específicos entre estas organizaciones y el acusado. Esta elección puede servir a dos propósitos. Por un lado, funciona como marco argumentativo para elevar la gravedad y justificar la excepcionalidad. Por otro lado, puede preparar el terreno para futuras acciones contra otros actores regionales, conectando diferentes investigaciones dentro de una arquitectura acusatoria más amplia. En ambos casos, sin embargo, la falta de una delimitación objetiva sobre la participación directa debilita la consistencia jurídica de la narrativa y aumenta el riesgo de que el proceso sea percibido como una construcción simbólica. Las evaluaciones también difieren en cuanto a la eficacia práctica de la acusación. Incluso sin juicio, la existencia de una acusación formal activa puede producir efectos reales: restricciones de viaje, barreras financieras, restricciones diplomáticas y justificación para sanciones secundarias promovidas por aliados. En términos operativos, estas consecuencias pueden ser el objetivo más inmediato del caso, independientemente del resultado penal. Sin embargo, este camino conlleva un costo institucional. Si la acusación no evoluciona, no se sostiene y no presenta pruebas consistentes, su prolongada permanencia tiende a erosionar la credibilidad, reducir la cooperación internacional y debilitar la legitimidad de futuras solicitudes de extradición y asistencia jurídica. Un proceso percibido como politizado o técnicamente frágil puede dejar efectos duraderos en la confianza en el propio sistema. Por ello, aún no existe consenso sobre el rumbo final del caso. Algunos analistas ven el proceso como una suspensión estratégica, activo en el papel, eficaz como presión, pero sin avances reales. Otros lo interpretan como una prueba institucional
capaz de redefinir los límites prácticos de la jurisdicción penal estadounidense en un escenario de reconfiguración geopolítica. La escasez de pruebas contundentes y la ausencia de articulación multilateral dificultan cualquier predicción sólida. Lo que sigue siendo evidente es el carácter de inflexión. El caso ya no representa solo una disputa sobre la conducta de un líder extranjero, sino una demostración de cómo los instrumentos judiciales pueden movilizarse como herramientas de posicionamiento internacional, generando efectos concretos incluso cuando el desenlace jurídico sigue siendo incierto. Seguir este tipo de episodios permite comprender cómo las decisiones formalmente restringidas al ámbito jurídico se expanden al ámbito institucional y geopolítico, alterando las percepciones de poder, legitimidad y reciprocidad. Si valora los análisis que no se limitan al impacto inmediato, sino que observan lo que cada movimiento revela sobre el funcionamiento estructural de las instituciones. Siga acompañando los acontecimientos aquí, donde el enfoque se centra menos en el ruido del momento y más en lo que éste expone sobre los engranajes reales en funcionamiento.